Al principio de la jornada, Ismael surge como una figura fundamental en las antiguas escrituras bíblicas. Es el primogénito de Abraham, el hombre al que Dios prometió ser padre de muchas naciones. La promesa fue hecha a Abraham mientras él contemplaba el cielo estrellado. Una visión que reflejaba la magnitud de las promesas por venir. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgieron desafíos. Abraham y su esposa Sara esperaban ansiosamente el cumplimiento de la promesa. Pero la bendición de la paternidad aún no se había concretado. La esperanza comenzó a ser reemplazada por incertidumbres. Sara, buscando encontrar una solución, sugirió una práctica común en esa época: tener un hijo a través de su sierva egipcia Agar. Aunque esta práctica era común, pronto se convirtió en una fuente de tensión. La situación empeoró cuando Sara comenzó a tratar a Agar con crueldad, y ésta, sintiéndose perdida y oprimida, huyó hacia el desierto. El nombre Ismael, dado al hijo que Agar llevaba en su vientre, significaba Dios escucha. Era un recordatorio de que incluso en medio de las dificultades, Dios estaba atento a las vidas de Abraham, Sara y Agar. Las vidas de Abraham, Sara y Agar estaban entrelazadas por elecciones complejas, emociones intensas y una fe inquebrantable en una promesa divina. La jornada de Ismael apenas comenzaba y en el desierto buscaría su identidad y propósito. Cerca de un pozo en el desierto, un encuentro mágico estaba por suceder. Este encuentro moldearía el destino de Ismael y marcaría el inicio de una nueva fase en su historia. Una voz resonó en el silencio del desierto. ¿De dónde vienes, y hacia dónde vas? La voz pertenecía al ángel del Señor, que se presentó ante Agar, una mujer desesperada en su viaje. Con lágrimas en los ojos, él la confesó: estoy huyendo de la presencia de mi señora Sarai. El ángel, con autoridad y gentileza, le aconsejó que regresara a su señora y se sometiera a su autoridad. En sus palabras se entrelazaban promesas divinas. «Multiplicaré en gran manera a tus descendientes», proclamó el ángel, «tantos que no podrán ser contados». Luego la noticia profunda llegó: «Mira, estás embarazada y tendrás un hijo. Llámalo Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción». Este encuentro divino pintó un cuadro del destino de Ismael. Se profetizó que sería un hombre salvaje. Su mano estaría contra todos los hombres, y la mano de todos los hombres estaría contra él. Viviría en presencia de todos sus hermanos, dominado por este encuentro divino. Agar se sintió vista de una manera que nunca había experimentado antes. Proclamó, con lágrimas mezcladas con reverencia: «Tú eres el Dios que ve». Este encuentro se convirtió en un símbolo del Dios que estaba presente en su angustia. Así, Agar dio a luz a un hijo y Abraham lo llamó Ismael. Este evento fue un testimonio del poder de la fe, la resiliencia del espíritu humano y la conexión inquebrantable entre lo divino y lo mortal. Con el tiempo, la presencia de Ismael ocupó un lugar único en la dinámica familiar. Aunque su nacimiento fue el resultado de una práctica común de esa época, esto marcó solo el comienzo de su viaje. Cuando Abraham tenía 86 años, Ismael crecería como parte de un tapiz único, una vida ligada tanto a la promesa como a la incertidumbre. Pasaron los años y el tapiz de la vida de Ismael comenzó a desplegarse. Su padre Abraham movió su tienda a la sombra de los árboles de terebinto y se construyó un altar en Hebrón, símbolo de fe y devoción. Sin embargo, la historia de Ismael estaba intrincadamente entrelazada con giros inesperados. A los 13 años, un pacto fue forjado a través de la circuncisión, uniendo a los miembros de la casa de Abraham en un vínculo sagrado. Con el paso del tiempo, Ismael y su madre enfrentaron el destierro, una separación dolorosa. Vagaron por el desierto, al borde del desespero,
hasta que la compasión de Dios fue despertada y sus ruegos fueron escuchados. En la vastedad del desierto, la jornada del joven Ismael estuvo marcada por pruebas y triunfos, una historia que resonaba con la intervención divina y el espíritu perdurable de un pueblo destinado a la grandeza. Dando agua, Ismael pasó el resto de su vida en el desierto, especialmente en la región salvaje, con la ayuda de Dios. Fue aquí donde aprendió a manejar el arco. Su matrimonio con una egipcia explicaba su cercanía con Egipto, así como la herencia de su madre. Su presencia en el funeral de Abraham y el hecho de que Esaú se casara con la hija de Ismael demostraban que no cortó completamente los lazos con la línea patriarcal principal. Génesis 15:9, Nueva Versión Internacional, dice: Entonces el Señor le dijo: Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, cada uno de 3 años, junto con una tórtola y un pichón. Ismael fue a Abraham y se casó con Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham y hermana de Nebaiot. Ismael vivió 137 años y fue reunido con sus parientes. Génesis 28:9, Nueva Versión Internacional, dice: Y él fue a Ismael, hijo de Abraham, y tomó por esposa a Mahalat, hermana de Nebaiot e hija de Ismael. A pesar de sus experiencias en el desierto y su vida nómada, Ismael mantuvo lazos que trascendían las fronteras de la familia patriarcal. La personalidad de Ismael fue caracterizada por Dios como la de un asno salvaje, en el sentido de ser un errante, corriendo por las colinas del desierto, su hogar donde encontraba alimento. Se burlaba de las multitudes de la ciudad y no obedecía la voz de los que lo guiaban. Jeremías 2:24, nueva traducción en el lenguaje de hoy. Ismael se convirtió en una figura destacada fuera de la alianza establecida por Dios. Se convirtió en una nación próspera con una estructura organizacional similar a la de Israel, pero sin la experiencia directa de la alianza. Génesis 17, versículo 21, Nueva Versión Internacional. A pesar de no ser parte de la alianza directa de Dios con Abraham, su viaje y legado permanecen intrínsecamente ligados al tejido de la historia bíblica y a la formación de la nación que surgiría de las arenas del tiempo. Así se desplegaba la alianza divina. Una nación surgirá de ti, y estableceré mi alianza entre mí, tú y tus descendientes a lo largo de las generaciones. Una alianza eterna para ser tu Dios y el Dios de tus descendientes. También te daré a ti y a tus descendientes la tierra en la que eres extranjero, toda la tierra de Canaán como posesión eterna, y yo seré el Dios de ellos. Génesis 17, 7, 8, Nueva Versión Internacional. Estableceré mi pacto como una alianza eterna entre tú y tus futuros descendientes para ser su Dios y el Dios de ellos. Les daré a ti y a ellos la tierra en la que ahora viven como extranjeros, toda la tierra de Canaán donde serán extranjeros, dijo Dios a Abraham. En cuanto a ti, guarda mi pacto, tú y tus descendientes a lo largo de las generaciones. Esta es mi alianza entre tú y tus descendientes. Todos los del sexo masculino deberán ser circuncidados. Se les circuncidará en la carne del prepucio, y esto será una señal de la alianza entre tú y yo. Génesis 17, 10, 11, Nueva Versión Internacional. 8 días después del nacimiento, todo niño deberá ser circuncidado, ya sean nacidos en tu casa o adquiridos por dinero, sin importar si son descendientes o extranjeros. La circuncisión será un marcador permanente de la alianza, pero aquel que no sea circuncidado, una vez alcanzada la edad, será excluido de su pueblo, rompiendo así la alianza. Génesis 17:14, Nueva Versión Internacional. Dios hizo una declaración sobre Sarai, la esposa de Abraham, que a partir de ahora sería llamada Sara. Dios la bendeciría y le daría un hijo llamado Isaac. Resaltó que su descendencia sería notable, generando naciones y reyes. Génesis 17, 15, 16, Nueva Versión Internacional.
Abraham cayó con el rostro en tierra, preguntando si un hombre de 100 años podría tener un hijo, y si Sara, a los 90 años, podría dar a luz. A pesar de su deseo por Ismael, Dios reiteró que Sara daría a luz un hijo llamado Isaac. También afirmó que bendeciría a Ismael y lo haría fecundo, dándole 12 príncipes y convirtiéndolo en una gran nación. Sin embargo, la alianza se establecería con Isaac, el hijo que Sara le daría al año siguiente. Génesis 17, 19, 21, Nueva Versión Internacional. Así, la saga de la alianza divina continuaba, entrelazando destinos, promesas y la formación del pueblo elegido. Cuando las palabras divinas cesaron, Dios partió de la presencia de Abraham. Abraham circuncidó a Ismael, su hijo, junto con todos los nacidos en su casa y los adquiridos por dinero. De acuerdo con el mandato de Dios, Abraham tenía 99 años y Ismael 13 años cuando se realizó la circuncisión. Este acto marcó la consumación del compromiso con Dios y la alianza, una marca permanente que unía a Abraham, Ismael y todos los que estaban bajo su techo a esa promesa divina. El contraste entre la grandeza nacional y la experiencia de la alianza revela mucho sobre lo que realmente implicaba la alianza. La grandeza nacional fue prometida en Génesis 21, 13 y 18, Nueva Versión Internacional, mientras que Génesis 17, 22, 27, Nueva Versión Internacional, muestra que la alianza no debe identificarse con la circuncisión, a pesar de que esta identificación pueda parecer necesaria debido a Génesis 17, 10. Aunque Ismael fue circuncidado según el mandato de Dios, él no era la señal de la alianza. A pesar de esto, Abraham y Sara trataron a Ismael como un hijo prometido por Dios. Incluso cuando Dios reveló que Sara daría a luz a un hijo, Abraham se mostró perplejo por la necesidad de esta nueva promesa, en lugar de considerar a Ismael como su heredero. Aún así, después del nacimiento de Isaac, Abraham trató a Ismael con bondad y se entristeció por el deseo de Sara de rechazarlo. Por otro lado, Sara vio a Ismael como una amenaza para la posición de Isaac en la familia. Sara buscó expulsar a Ismael. Dios, por su parte, cumplió sus promesas al bendecir a Abraham y Sara con el nacimiento de un hijo en su vejez. Génesis 21, 1, 2, Nueva Versión Internacional. La dinámica en la familia de Abraham seguía siendo moldeada por las promesas divinas y las relaciones personales. Abraham nombró a su hijo, fruto de su unión con Sara, como Isaac. Siguiendo el mandato de Dios, Abraham circuncidó a Isaac cuando tenía 8 días de vida. En ese momento, Abraham tenía 100 años. Sara, al ver el cumplimiento de la promesa divina, exclamó: «Dios me ha hecho reír. Todos los que lo sepan se reirán conmigo». Génesis 21, 6, 7, Nueva Versión Internacional. Isaac creció, fue destetado, y Abraham celebró una gran fiesta. Sin embargo, Sara observó a Ismael, el hijo de Hagar, la egipcia, burlándose. Esto la perturbó profundamente y le pidió a Abraham que expulsara a Hagar y a su hijo Ismael. Sara insistió en que el hijo de la esclava no compartiera el mismo estatus que Isaac. Génesis 21, 10, 11, Nueva Versión Internacional. Aunque Abraham se sintió perturbado por esta propuesta, Dios le ordenó que atendiera la solicitud de Sara y expulsara a Hagar y a Ismael. Dios prometió que también haría de Ismael una gran nación debido a su parentesco con Abraham. Por la mañana, Abraham se levantó, preparó provisiones y se las dio a Hagar con su hijo Ismael. Los envió al desierto de Beerseba. Génesis 21, 14, 16, Nueva Versión Internacional. En el desierto, cuando se agotó el agua del odre, Hagar puso a Ismael debajo de un arbusto y se alejó, no queriendo ver la muerte inminente de su hijo. Pero Dios escuchó el llanto del niño y el ángel del Señor se apareció a Hagar, consolándola y prometiéndole hacer de Ismael una gran nación.
Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo de agua. Así, Ismael creció en el desierto de Parán, convirtiéndose en un hábil arquero. Génesis 21, 17-21, Nueva Versión Internacional. En ese mismo periodo, Abimelech se convirtió en el comandante de su ejército. Buscó un pacto de amistad con Abraham, reconociendo la bendición de Dios sobre su vida. Abraham aceptó, pero también reprendió a Abimelech por una disputa relacionada con un pozo. Después de las negociaciones, ambos hicieron un pacto y Abraham ofreció 7 corderos como señal de acuerdo. Este lugar fue llamado Beerseba, ya que fue el lugar donde ambos juraron por Dios. Génesis 21, 32-34, Nueva Versión Internacional. Las interacciones entre Abraham, Ismael, Isaac y Agar continúan mostrando la complejidad de las relaciones familiares y cómo la fe y las promesas divinas moldearon la historia de estos personajes. La confrontación entre Abimelech y Abraham revela las complicaciones de las relaciones interpersonales, mientras las promesas divinas se cumplen y los destinos de estos personajes bíblicos siguen entrelazándose. De esos 7 corderos separados, Abraham explicó que servirían como testigos de que él había cavado el pozo. Esto llevó a que el lugar fuera llamado Beerseba, y allí hicieron un pacto. Génesis 21, 30-32, Nueva Versión Internacional. Abimelech preguntó a Abraham: ¿qué significan estas 7 ovejas que has apartado? Abraham respondió: toma estas 7 ovejas de mi mano como testimonio de que he cavado este pozo. Así que llamaron a ese lugar Beerseba, porque allí juraron. Luego Abimelech y sus acompañantes se fueron a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Beerseba e invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Permaneció en la tierra de los filisteos durante muchos días. Plantar el tamarisco simbolizaba la permanencia y fidelidad. Este lugar se convirtió en un hito de su viaje y de las alianzas hechas en ese sitio. La decisión de Abraham de enviar a Agar e Ismael parecía contradecir las normas de la época. Aunque los niños de las sirvientas podían ser relegados, la expulsión no era una práctica común. El hecho de que Abraham siguiera solo el mandato de Dios, aunque fuera contrario a las prácticas contemporáneas, sugiere que la acción no estaba en línea con los estándares de la época. Esto plantea la pregunta de si Ismael representaba una amenaza por alguna razón específica o si su mera existencia era considerada una amenaza. La palabra burlando en Génesis 21:9, Nueva Versión Internacional, es ambigua en su significado y no está claro si Ismael estaba burlándose o jugando con Isaac. La objeción de Sara hacia Ismael no parece basarse en una acción específica, sino en su preocupación de que Ismael pudiera ser un competidor para Isaac. La historia de Ismael en Génesis se usa a menudo para contrastar a Isaac y a Ismael, no como individuos, sino como ejemplos del trabajo divino. La preferencia de Dios por Isaac, el hijo de la esposa, estaba alineada con las tradiciones. Pero el rechazo de Agar e Ismael sirvió para resaltar el contraste entre los dos. Los descendientes de Ismael están enumerados de manera idéntica en 2 pasajes, Génesis y Crónicas. Génesis 25, 12-16 describe la genealogía de Ismael como sigue: esta es la genealogía de Ismael, hijo de Abraham. Estos son los nombres de sus hijos por sus nombres, según sus generaciones. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis y Kedema. Estos son los hijos de Ismael y estos son sus nombres según sus aldeas y campamentos, 12 príncipes según sus naciones. Primera Crónicas 1:29-31 proporciona una lista similar. Estos son los registros genealógicos de ellos. El primogénito de Ismael fue Nebaiot, después Cedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis y Kedema. Es sorprendente que haya exactamente 12 hijos enumerados para Ismael, al igual que los 12 hijos de Jacob.
Esto también puede compararse con los 12 hijos de Na, los 12 hijos de Esaú, Génesis 25:16. Destaca que estos hijos de Ismael se convirtieron en príncipes que gobernaron sobre los ismaelitas. Estas tribus ismaelitas se establecieron en la zona general donde sus ancestros crecieron, es decir, el desierto de Parán. Génesis 25:18. La muerte de Ismael se menciona ocurriendo en presencia de todos sus hermanos. La historia de Ismael está en consonancia con las declaraciones de Dios sobre él. Los ismaelitas a veces son retratados como hostiles hacia los israelitas. Génesis 25:19 menciona un conflicto entre los israelitas y las tribus ismaelitas como Geturnafis y Nodab. Génesis 16:12 describe a Ismael como un hombre salvaje cuya mano estaría contra todos y la mano de todos estaría contra él. Esta descripción ilustra la complejidad de las relaciones entre los descendientes de Ismael e Israel, con conflictos y rivalidades surgiendo a lo largo de la historia. Ismael es descrito como un hombre salvaje cuya mano estaría contra todos y la mano de todos estaría contra él. Debía habitar en presencia de todos sus hermanos. Finalmente, los ismaelitas están asociados con los madianitas. Algunos de los descendientes de Setura son también mencionados como tribus asirias en algunos pasajes, sugiriendo una superposición de los dos términos. El término ismaelita se aplica a los madianitas, y el mismo grupo recibe ambos nombres en Génesis 37, 25, 28, donde los hermanos de José lo venden a una caravana de comerciantes, y en Génesis 37, 36, 39, donde José es vendido a Potifar en Egipto. No es necesario distinguir entre una cuenta inmediata y una cuenta ismaelita para la venta de José, Jueces 8:24, Nueva Versión Internacional. El apóstol Pablo también hace referencia al episodio que involucra a Ismael, aunque no menciona a Ismael por su nombre. En Gálatas 4, Pablo compara a Ismael, nacido según la carne, con el perseguidor de aquel que nació según el Espíritu. Sin embargo, como en aquel tiempo el hijo nacido de la naturaleza humana perseguía al hijo nacido según el Espíritu, así también ahora, Gálatas 4:29, Nueva Versión Internacional. Pablo se refiere a la historia de Ismael e Isaque, donde Ismael, el hijo nacido de la esclava Agar, persiguió a Isaque, el hijo nacido de la promesa y de Sara. Este pasaje de Gálatas refleja la complejidad de las relaciones entre los descendientes de Ismael e Isaque, así como las implicaciones espirituales y simbólicas de estos eventos en la teología paulina. La historia de Lucifer, desde la gloria hasta la maldición, involucra a una entidad conocida como Lucifer que se menciona en el capítulo 14 de Isaías. La palabra Lucifer tiene su raíz en el latín y significa el que trae luz, mientras que la traducción hebrea se refiere a él como estrella de la mañana. Lucifer era representado como un ser radiante, brillante y majestuoso en cualquier idioma. Era un ángel de alto rango en las huestes celestiales de Dios. Junto con Miguel y Gabriel, Lucifer era uno de los principales ángeles de Dios. Sin embargo, en algún momento, Lucifer cometió un grave error desafiando a Dios, como se describe en Lucas 10:18, donde Jesús relata haber visto a Satanás caer del cielo como un relámpago. Jesús compartió esta visión con sus discípulos como una advertencia sobre los peligros de dejar que el orgullo los dominara. Este evento ocurrió antes de la encarnación de Jesús como hijo de María. La descripción de este evento corresponde al juicio de Dios sobre un ángel creado llamado Lucifer, quien ocupaba una posición única y honorífica en el cielo, como se relata en Ezequiel 28, 12, 15. Lucifer era un querubín ungido que cubría. Los querubines extendían sus alas sobre el propiciatorio. A pesar de su belleza ejemplar, el orgullo llevó a Lucifer a desafiar a Dios y buscar igualarse con él. Aparentemente,
Lucifer tenía autoridad sobre un grupo de ángeles y, debido a su orgullo, se sumió en la iniquidad. Algunos de ellos lograron alejarlos de su lealtad a Dios, llevándolos a unirse a su rebelión contra Dios. Como respuesta, Dios arrojó a Lucifer y a sus compañeros rebeldes lejos de su presencia. Para describir la actividad de Lucifer, influyendo en algunos ángeles para volverse contra Dios a través de su trama persistente, el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 16 al 19 de la Biblia amplificada, declara: «Por la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te arrojé por tierra y te puse como espectáculo ante los reyes para que te vieran. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Por eso hice salir de ti un fuego que te consumió y te reduje a ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocían entre los pueblos están espantados por ti. Te has convertido en terror y ya no existirás jamás. Traje fuego de en medio de ti, te consumió y te redujo a ceniza en la tierra, ante los ojos de todos los que te miran. Todos los pueblos y naciones que te conocían están horrorizados por ti. Te has convertido en un espectáculo terrible y aterrorizante y dejará de existir para siempre». En algunas versiones de la Biblia, la palabra comercio se aplica a alguien que actúa como difamador o propagador de chismes, es decir, alguien que trafica tanto en mercancías como en rumores. En varios libros de la Biblia, como Levítico, Proverbios y Jeremías, esta palabra se traduce como difamador o chismoso. Por ejemplo, en Proverbios 20:19 se nos advierte contra ambos tipos de personas. El chismoso revela secretos, así que no te entremetas con el que habla demasiado. Esto ilustra lo que hizo Lucifer. Se acercó a los seres angelicales creados y promovió una rebelión organizada contra Dios. Les ofreció posiciones de mayor responsabilidad en la administración del universo. El diablo nunca tuvo que cambiar sus tácticas, ni en el cielo ni en la tierra, por una razón sencilla: todavía funcionan. Todo esto no sucedió de repente ni en pocos días. No podemos medir el tiempo que Lucifer llevó para promover su rebelión, pero fue suficiente para organizar una revuelta cuidadosamente planeada contra Dios y convencer a aproximadamente un tercio de los ángeles para unirse a él. Esta estimación se basa en una declaración sobre Satanás en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esta expresión interpreta las estrellas del cielo como refiriéndose a todo el grupo de ángeles. Él continúa socavando varias formas de autoridad que Dios ha establecido tanto en la iglesia como en el mundo. Cuando fue expulsado del cielo, Lucifer no detuvo su rebelión, sino que continuó estableciendo su propio reino en oposición al reino de Dios. El orgullo, el pecado original, se lee en tu corazón. Tu corazón se ha enaltecido por tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes, para que te contemplen. El corazón de Lucifer se elevó en orgullo debido a su belleza, y esa fue la razón por la cual fue expulsado del monte de Dios. ¿Cuál fue la motivación inicial de Lucifer? ¿Cuál fue el pecado original? El orgullo. El pecado original ocurrió en el cielo, no en la tierra. No fue embriaguez por el alcohol, adulterio o incluso una cuestión de orgullo. Todavía es el pecado más letal de todos. Muchos fieles de iglesias nunca soñarían con cometer adulterio o embriagarse, pero son fácilmente seducidos por el orgullo sin reconocer lo perjudicial que es. Lucifer era tan hermoso que se llenó de orgullo. Su orgullo finalizó con la transformación de Lucifer en Satanás. Creo que es vital para todos nosotros comprender que el primer pecado en el universo no fue el asesinato ni el adulterio,
sino el orgullo. Fue el orgullo lo que generó la rebelión. Además, fue el orgullo surgido de las bendiciones que Dios mismo otorgó: luz, autoridad, belleza y sabiduría. Todos estos dones eran de Dios, pero la actitud equivocada de Lucifer los distorsionó en instrumentos para su propia destrucción. Los seres amados y capacitados por Dios todavía hoy están cometiendo el mismo error trágico que Lucifer cometió. En el capítulo 14, versículos 2 y 15 de Isaías, el profeta analiza el motivo detrás de la rebelión de Lucifer. Era la ambición de ser igual a Dios. Lucifer hizo 5 declaraciones consecutivas precedidas por la frase «yo haré», diciendo «yo subiré. Al cielo exaltaré mi trono, me sentaré en el monte de la congregación, subiré por encima de las alturas de las nubes». Por fin, el clímax, seré como el Altísimo, como Dios mismo. La ambición desmedida de Lucifer por la promoción fue la causa de su caída. Las Escrituras nos presentan un contraste deliberado entre Lucifer y Jesús. Lucifer no era la luz en su esencia divina. Él era una criatura y no tenía el derecho de ser igual a Dios. Sin embargo, anhelaba la igualdad con Dios y cuando intentó alcanzarla cayó. Por otro lado, Jesús era divino por naturaleza eterna y disfrutaba de la igualdad con Dios. Por lo tanto, Dios lo exaltó a la posición más elevada y le otorgó el nombre que está por encima de todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dios lo exaltó enormemente, dándole un nombre sobre todo nombre. Ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará, tanto en los seres celestiales, es decir, todas las huestes creadas que sirven a Dios en su cielo, como en aquellos que están en la tierra. Esto significa que en última instancia, toda criatura en la tierra se someterá a la autoridad de Cristo, y también aquellos que están debajo de la tierra. Esto se refiere al dominio de Satanás en el Hades, que incluye la muerte, el infierno y también los muertos, que anteriormente habían rechazado la misericordia de Dios. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Solo hay un camino hacia la promoción: la humildad. Este es un principio inmutable sin excepciones. El camino hacia arriba es hacia abajo. Ese es el gran secreto, como Proverbios 18:12 declara. Antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo, pero antes de la honra está la humildad. Nuevamente, en Filipenses encontramos una verdad maravillosa revelada. Por eso, Dios lo elevó a la posición más alta y le otorgó el nombre que está por encima de todo nombre. La humildad es una cuestión de voluntad, no de emociones. Es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar, Señor. Elijo humillarme delante de ti, renunciando al orgullo, la arrogancia y la ambición personal, tanto delante de ti como de mis hermanos creyentes, para dar un ejemplo práctico de humildad. Jesús habló sobre esto en una parábola acerca de los invitados a un banquete de bodas, como se relata en Lucas 14:8-11 de la Biblia amplificada. Cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar de honor, porque puede haber alguien más distinguido que tú, invitado por el anfitrión. Entonces, el anfitrión y el invitado podrían decirte: cede tu lugar a este hombre. Entonces, en vergüenza, tendrías que ocupar el último lugar. Pero si te sientas en el último lugar y el anfitrión viene y te dice: amigo, sube más arriba, entonces serás honrado en presencia de todos los que están a la mesa contigo, porque todo aquel que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto se ilustra en Isaías 14:11-15 de la Biblia amplificada, donde se habla de la caída de Lucifer.
su arrogancia y grandeza fueron arrojadas a la tumba junto con la música de su corazón. Los gusanos se extienden por debajo de él y lo cubren. Tú que caíste del cielo, oh estrella de la mañana, hijo de la aurora, tú que debilitabas a las naciones. Pero en tu corazón decías, subiré al cielo, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la asamblea, en los confines del norte. Subiré por encima de las alturas de las nubes, seré como el Altísimo. Pero tú serás arrojado a la tumba, a los lugares más profundos del abismo. El deseo de Lucifer era igualarse a Dios. Se imaginaba tan inteligente, bello y majestuoso que pensó que podría ser Dios. Los estudiosos bíblicos generalmente están de acuerdo en que Lucifer estaba encargado de orquestar la adoración en el cielo. Era un maestro de la música que sigue encantando a las personas hasta hoy. Lucifer tenía la responsabilidad del santuario de Dios en el cielo. Estaba a cargo de los servicios religiosos. Era el querubín que custodiaba el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. También estaba a cargo de la música. Era un artista y tuvo mucho éxito. Sin embargo, se rebeló y cayó debido a su orgullo. Las líneas de batalla fueron trazadas y fue expulsado de la presencia de Dios después de engañarse con su sabiduría y belleza y de concebir su traicionera rebelión contra Dios. Sus ángeles traidores también fueron arrojados junto con él. Quizás Lucifer fue el más sabio y hermoso de todas las criaturas de Dios, pero se dice que su corazón se llenó de orgullo. La caída de Lucifer o Satanás comenzó desde dentro antes de llevarlo a su perdición. Después de enorgullecerse por su sabiduría y belleza y de planear su rebelión contra Dios, fue derrocado de la presencia de Dios y sus ángeles traidores fueron arrollados junto con él. Debemos tener esto en cuenta en nuestras propias vidas. Dios creó a Adán de manera única, diferente de cualquier otra criatura. Había algo especial en la forma en que Adán fue creado, algo que el Creador tenía en mente para combatir el orgullo. Adán provino de una fuente diferente a cualquier otro ser que conozcamos, siendo el más bello y humilde, y aún así Dios lo capacitó para alcanzar las alturas más elevadas. Dios lo hizo así para enseñarnos la importancia de la humildad y la sumisión ante su voluntad. Dios combinó en Adán tanto lo más bajo como lo más alto. Aquí está la descripción de la creación de Adán en Génesis. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. A diferencia de Lucifer, podemos recordar esto y permanecer con los pies en la tierra y humildes. El contraataque de Satanás, el ángel caído y enemigo de Dios y del hombre, fue implacable. Tenía una enemistad particular hacia el hombre por dos razones. En primer lugar, podía atacar la imagen de Dios en el hombre. El hombre representaba visiblemente a Dios para el resto de la creación. Satanás no podía tocar a Dios en sí mismo, pero podía luchar contra la imagen misma de Dios dentro del hombre. Su alegría consistía en profanar esa imagen, destruirla, y para ello trabajaba incansablemente. Cuando alguien deja de adorar, comienza a buscar. El cielo es demasiado pequeño para dos objetos de adoración. Está escrito en Judas, versículo 1, que los imagina un épico y eterno enfrentamiento celestial. En los tiempos inmemoriales, cuando el mundo aún no conocía la luz del sol, había un ángel llamado Lucifer. Oh, qué ser tan magnífico, brillante y encantador. Era la estrella de la mañana, un ser celestial resplandeciente en lo alto de los cielos. Pero Lucifer anhelaba algo más allá de su esplendor. En su corazón, la semilla del orgullo comenzó a germinar. Este ángel, que una vez fue la luz de los cielos, cayó en la oscuridad del orgullo y la rebeldía. Se convirtió en Satanás, el adversario supremo de Dios. Su historia es una advertencia. Cuando te niegas a adorar, te degradas y caes. Pero escucha,
Hay una lección que podemos aprender de esta caída épica. No importa cuán bendecidos seamos, debemos humillarnos ante Dios. Lucifer se negó a adorar y esa negativa lo llevó a su perdición. No permitamos que el orgullo nos ciegue. En su lugar, demos a Dios la gloria y la honra que merece. Recuerda, desde el principio de la creación, Dios insufló vida en la humanidad en el libro de Génesis. Si tienes el aliento de Dios en ti, debes alabar al Señor. Así lo ordenan las Escrituras. Fuimos justificados para glorificar, liberados para amarlo. Fuiste redimido para alegrarte, liberado para bailar y cantar. La adoración es una parte seria y sagrada de nuestra conexión con Dios. Incluso en la iglesia, algunos pueden burlarse, pero aquellos que comprenden la verdadera esencia saben que la alabanza y la adoración son nuestra línea vital espiritual. Imagina que no puedes sobrevivir sin agua, que tu cuerpo no puede existir sin oxígeno. De manera similar, un cristiano no puede vivir sin adorar a Dios. Así que te invitamos a unirte a nosotros en un viaje fascinante. Mira nuestro video titulado La Vuelta de Jesús Cristo, los signos que anuncian el fin de los tiempos. En este contenido impactante, exploramos los proféticos signos que señalan el regreso de Jesús y el fin de los tiempos. No pierdas esta oportunidad de comprender las reveladoras verdades que se encuentran en las Sagradas Escrituras y reflexionar sobre el momento crucial en el que vivimos. Prepárate para ser inspirado y transformado. Muchos se sorprenden al descubrir que la Biblia contiene varios ejemplos de maldiciones. Después de todo, la palabra maldición aparece casi 200 veces en las Escrituras. Esto nos lleva a una profunda reflexión sobre lo que estas maldiciones significan para la vida humana. A primera vista, la vida puede parecer un enredo de luces y sombras sin un patrón discernible. Sin embargo, la Biblia nos revela que hay fuerzas en juego que muchos desconocen. Las bendiciones y las maldiciones posteriores al pecado original. Adán, Eva y la serpiente fueron maldecidos después del pecado original. Eva dio a luz a sus hijos, según Génesis 4:1. Y conoció Adán a Eva su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: He adquirido varón por Jehová. El nombre Caín puede interpretarse como lo he conseguido o aquí está. Eva quizás creía que Caín era el Mesías prometido, aquel que vendría para redimir a la humanidad. Sin embargo, el destino de Caín sería muy diferente. En lugar de ser el Salvador esperado, Caín se convertiría en el primer asesino de la historia humana. Génesis 4:2-5 nos cuenta que Abel, el hermano de Caín, era pastor de ovejas, mientras que Caín era agricultor. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero solo el sacrificio de Abel fue aceptado. Abel ofreció el primogénito de sus ovejas, un sacrificio de sangre, mientras que Caín ofreció frutos de la tierra. Aunque las ofrendas de granos eran aceptables, como vemos en Levítico 2, no servían como expiación por el pecado. La reacción de Caín ante el rechazo de su ofrenda fue llena de ira y celos. Su orgullo fue la raíz de su ira. No podía soportar la idea de que Dios aceptara a Abel y lo rechazara a él. Dios, en su infinita misericordia, confrontó a Caín en Génesis 4:6-7. Y Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le estaba dando a Caín la oportunidad de reflexionar y elegir un camino diferente. Estaba siendo advertido sobre el potencial destructivo del pecado. Dios ya conocía las respuestas a las preguntas que hacía, pero quería que Caín también las conociera. Quería que Caín reconociera su ira y la controlara. La elección estaba en manos de Caín.
podía elegir el camino de la redención o el camino de la destrucción. Caín se encontraba ante una encrucijada. Podía abstenerse del pecado y ser bendecido, o entregarse al pecado y ser consumido por él. Trágicamente, Caín eligió el camino de la destrucción. Después de hablar con Abel sobre las palabras de Dios, lo atacó y lo mató cuando estaban solos en el campo. Existe una fuerte sugerencia de que Caín planeó emboscar a Abel, distrayéndolo con una conversación amigable. Esto revela que Caín cometió un asesinato premeditado, ignorando por completo la salida que Dios le ofreció. La humanidad, en su infancia, se estaba sumiendo rápidamente en el pecado. Dios, en su omnisciencia, confrontó a Caín, preguntándole: ¿dónde está Abel tu hermano? Caín, tratando de engañar al Creador, respondió: no lo sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta respuesta de Caín se convirtió en icónica. Debería haber sido el guardián de su hermano, pero en cambio se convirtió en su asesino, motivado por un celo espiritual. Judas 11 nos advierte sobre el camino de Caín, que es la incredulidad y la religión vacía que llevan al celo y la persecución de los verdaderamente piadosos. La ira asesina de Caín fue inspirada puramente por este celo espiritual. La maldición de Dios sobre Caín se describe en Génesis 4, 10, 12. Dios dijo que la voz de la sangre inocente de Abel clamaba a él desde el suelo. Este concepto de la sangre clamando a Dios se repite en otras partes de la Biblia. En Números 35, 29, 34 se describe cómo la sangre de los asesinos no castigados profana la tierra. La sangre de Abel clamaba por justicia, mientras que la sangre de Jesús clama por gracia y misericordia, como vemos en Hebreos 12:24. La forma en que las bendiciones y maldiciones operan no es aleatoria. Ambas operan de acuerdo con leyes eternas e inmutables. La Biblia es la fuente de comprensión de estas leyes. En Proverbios 26:2, Salomón establece un principio sobre las maldiciones. Como el gorrión en su deambular, como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa no vendrá. En Proverbios 26:2 se nos recuerda que cada maldición tiene un origen, una razón. Así como la maldición que cayó sobre Adán se amplificó en Caín, mientras que para Adán sería difícil cultivar la tierra, para Caín, un agricultor, sería prácticamente imposible. A pesar de la gravedad del pecado de Caín, Dios, en su misericordia, decidió protegerlo de otros que podrían querer matarlo. Lo marcó con una señal, un sello de protección. Aunque no sabemos exactamente qué forma tomó esta señal, sabemos que sirvió como una protección para Caín, asegurando que nadie intentara vengar la muerte de Abel. Después de recibir la señal, Caín se alejó y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. Se casó con una mujer y construyó una ciudad, la primera señal de urbanización e industria. Esta ciudad, centrada en el hombre desde el principio, fue nombrada en honor a su hijo, Enoc, y no en honor a Dios. La decadencia continuada de la humanidad es evidente en las generaciones que siguieron a Caín. La genealogía de Caín muestra una progresión de nombres y acciones que reflejan la creciente distancia de la humanidad de Dios. Lamec, sexto descendiente de Adán por la línea de Caín, se destaca como un ejemplo de arrogancia. Fue el primer polígamo registrado en la historia y sus elecciones reflejan una cultura que valoraba la belleza física y externa. La arrogancia de Lamec se muestra en su jactancia, registrada en Génesis 4, 23, 24. Contrastando fuertemente con la piedad de Enoc, Lamec se convirtió en un símbolo del orgullo humano desenfrenado. A pesar de esta espiral descendente, hay un destello de esperanza. Dios proporcionó un remedio para la caída de la humanidad. Dio a Eva un nuevo hijo, Set, en lugar de Abel.
Fue a través de la línea de Set que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, adorándolo con oración, alabanza y acción de gracias. La humildad y la verdadera adoración, practicadas por Abel y Set, contrastan fuertemente con la forma orgullosa de adoración de Caín. La Biblia está llena de maldiciones. No avanzamos mucho en el libro de Génesis antes de ver a Dios pronunciar maldiciones. Sin embargo, incluso en medio de estas maldiciones, la misericordia y la gracia de Dios brillan, ofreciendo esperanza y redención a la humanidad. La dualidad de las bendiciones y las maldiciones al principio de los tiempos nos muestra que el Todopoderoso pronuncia maldiciones. Maldijo a Satanás por haber tentado a Adán y Eva al pecado. A lo largo de las Escrituras vemos un patrón divino. Dios bendice a aquellos que lo obedecen y maldice a aquellos que lo desobedecen. Las maldiciones y las bendiciones pertenecen a un reino invisible que actúa como vehículos de poder espiritual sobrenatural. Las palabras son el principal vehículo para las bendiciones y las maldiciones. Pueden ser habladas, escritas o simplemente pensadas. La Biblia destaca el poder de las palabras tanto para el bien como para el mal. En Proverbios 11:9 leemos: «Con la boca el impío destruye a su prójimo, pero los justos son librados por el conocimiento». Las palabras tienen el poder de destruir o liberar, de maldecir o bendecir. La esencia del Evangelio gira en torno a un evento singular: la muerte sacrificial de Jesús en la cruz. Isaías, siglos antes, profetizó detalladamente sobre este acontecimiento en Isaías 53:10. Describió a un siervo del Señor que se ofrecería como ofrenda por el pecado. En Isaías 53:6 encontramos la esencia del problema humano. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí está el problema fundamental de Caín. Eligió su propio camino. La palabra hebrea que resume esto es avon, que en inglés contemporáneo podría traducirse como rebelión, no contra el hombre, sino contra Dios. Avon describe no solo la iniquidad, sino también el castigo o las consecuencias malignas que trae consigo. En Levítico 6:21, sobre el chivo expiatorio en el día de la expiación, el Señor dijo que el chivo llevaría consigo todas las iniquidades de los israelitas a una tierra desierta. En este simbolismo el chivo llevaba no solo las iniquidades, sino también todas las consecuencias de esas iniquidades. El sacrificio de Jesús, en su sentido más completo, no solo significa iniquidad, sino también todas las consecuencias malignas de esa iniquidad. Jesús, siendo sin pecado, llevó sobre sí no solo la iniquidad de la humanidad, sino también todas sus consecuencias. En la cruz ocurrió un intercambio divinamente ordenado. Primero, Jesús soportó en nuestro lugar todas las consecuencias malignas que por justicia divina eran debidas a nuestra iniquidad. Ahora, a cambio, Dios nos ofrece todo el bien que era debido a la obediencia sin pecado de Jesús. En términos más simples, el mal que nos era debido cayó sobre Jesús para que a cambio el bien que era debido a Jesús pudiera ser ofrecido a nosotros. Esta oferta increíble proviene de la gracia inmensurable de Dios y la fe es el único medio para recibirla. La Escritura revela muchos aspectos diferentes de este intercambio y las áreas en las que se aplica. Isaías 53:5 nos dice: «Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Jesús fue castigado para que pudiéramos ser perdonados. 1 Pedro 2:24. Él fue hecho pecado con nuestra pecaminosidad para que pudiéramos ser justos con su justicia. 1 Corintios 5:21. Murió nuestra muerte para que pudiéramos compartir su vida. Juan 10:10. Jesús
Se hizo pobre con nuestra pobreza para que pudiéramos ser ricos con sus riquezas. 2 Corintios 8:9. Llevó nuestra vergüenza para que pudiéramos compartir su gloria. Hebreos 2:10. Soportó nuestro rechazo para que pudiéramos tener su aceptación como hijos de Dios. Efesios 1:6. Finalmente, Jesús se convirtió en una maldición para que pudiéramos recibir la bendición. Gálatas 3:13-14. Después de la crucifixión de Jesús, su cuerpo sin vida fue descendido de la cruz y colocado en un sepulcro. Durante 3 días, la esperanza parecía perdida para los discípulos. No entendían completamente el alcance de lo que acababa de ocurrir. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Al amanecer del tercer día, el sepulcro estaba vacío. Jesús había resucitado de entre los muertos, derrotando así no solo la muerte, sino también la maldición que había pesado sobre la humanidad desde el pecado original. La resurrección de Jesús no solo restauró la esperanza, sino que también abrió un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Aquellos que creen en Él ya no están condenados por la maldición del pecado. En cambio, están liberados y bendecidos con la promesa de la vida eterna. La historia de la redención humana tomó un giro increíblemente esperanzador y lleno de gracia. Los apóstoles, llenos de la fuerza del Espíritu Santo, salieron a predicar el Evangelio a todas las naciones. Milagros, sanidades y transformaciones asombraban a las multitudes. Donde antes reinaba la maldición, ahora brotaba la bendición. Las personas eran liberadas del pecado y sanadas de sus enfermedades. Las cadenas que habían mantenido a la humanidad esclavizada fueron rotas por el poder del amor redentor de Dios. La historia continuó a lo largo de los siglos. En medio de las luchas y desafíos, la Iglesia creció y se fortaleció. Los corazones que una vez estuvieron endurecidos por la maldición del pecado se ablandaron por la gracia salvadora de Jesús. Donde antes había división y enemistad, ahora reinaba la paz y la reconciliación. Las vidas fueron transformadas, las familias fueron restauradas y las comunidades enteras fueron renovadas por el amor de Dios. A medida que la historia avanzaba, la bendición de Dios se extendió por todo el mundo. Las naciones que alguna vez estuvieron sumidas en la oscuridad fueron iluminadas por la luz del Evangelio. Las culturas que habían sido dominadas por supersticiones y temores fueron liberadas por la verdad redentora de Jesucristo. Donde antes reinaba la desesperación, ahora florecía la esperanza. Pero la historia de la redención aún no ha llegado a su fin. Cada día, personas de todas las razas, nacionalidades y trasfondos son alcanzadas por el amor de Dios. Cada día, corazones son transformados y vidas son restauradas. Cada día, la maldición del pecado es reemplazada por la bendición de la gracia. Y así, la historia de la redención continúa, cativando los corazones de aquellos que descubren el asombroso amor de Dios y la belleza de su plan redentor para la humanidad. En cada página de esta historia vemos el amor inquebrantable de Dios y su deseo apasionado de bendecir a sus hijos. Cada capítulo revela su gracia irresistible, su misericordia interminable y su poder transformador. Y en el centro de todo, encontramos a Jesucristo, el Salvador del mundo, quien llevó sobre sí la maldición para que pudiéramos recibir la bendición. Así que, en la maravillosa historia de la redención, somos testigos de la victoria del amor sobre el odio, de la luz sobre las tinieblas y de la bendición sobre la maldición. Y mientras esta historia continúa desarrollándose, podemos estar seguros de una cosa: el amor de Dios prevalecerá y su bendición seguirá siendo derramada sobre aquellos que confían en Él. En última instancia, la maldición será completamente erradicada y la bendición de Dios llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Y así, la historia de la redención, llena de gracia y poder,
continúa su curso, llevando consigo la esperanza eterna para todos los que creen. En los siglos que siguieron a la resurrección de Jesús, la historia de la redención se desplegó como un tapiz vibrante y complejo. Las comunidades cristianas se multiplicaron y se extendieron por todo el mundo conocido en ese momento. En cada rincón del planeta donde llegaba el mensaje del Evangelio, la maldición del pecado se desvanecía y la bendición de la gracia se manifestaba. En la Edad Media, monjes y eruditos preservaron los antiguos textos sagrados, asegurando que las generaciones futuras pudieran tener acceso a la sabiduría y el conocimiento que traían. Los artistas capturaron la historia de la redención en vitrales y frescos, mostrando a Cristo como el Salvador del mundo, el que había venido a liberar a la humanidad de la maldición eterna. Durante el Renacimiento, los corazones y las mentes se expandieron en una explosión de creatividad y exploración. Grandes pensadores profundizaron en las escrituras y en las verdades espirituales, revelando capas más profundas de significado en la historia de la redención. Las iglesias se llenaron de música celestial, elevando las almas de los creyentes hacia lo divino. En los tiempos modernos, la historia de la redención siguió su curso, adaptándose a los desafíos y cambios del mundo. Misioneros valerosos llevaron el Evangelio a tierras lejanas, rompiendo las cadenas de la idolatría y la superstición. Movimientos de avivamiento barrieron naciones enteras, renovando la fe y restaurando la esperanza en el corazón de las personas. El siglo XX trajo consigo desafíos sin precedentes. Guerras devastadoras, avances tecnológicos asombrosos y cambios sociales rápidos marcaron la época. Sin embargo, incluso en medio de la oscuridad, la historia de la redención continuó brillando con fuerza. Personas valientes se alzaron contra la injusticia y proclamaron la verdad, recordando al mundo que la bendición de Dios estaba disponible para todos. En la era digital del siglo XXI, la historia de la redención encontró nuevos caminos para llegar a los corazones. Las escrituras se difundieron a través de Internet y las redes sociales, llevando la esperanza a lugares remotos y a las vidas de personas que nunca habrían tenido acceso a ellas. Las iglesias en línea se convirtieron en comunidades globales, conectando a creyentes de diferentes culturas y trasfondos en un solo cuerpo, unidos por la gracia redentora de Dios. En medio de esta historia, en constante evolución, la esencia de la redención permaneció constante, el amor inmutable de Dios por la humanidad. Cada página, desde los tiempos bíblicos hasta el presente, habla del sacrificio de Cristo y de la esperanza que trae. Cada capítulo muestra la transformación milagrosa de vidas rotas y la restauración de almas perdidas. La historia de la redención es, en última instancia, una historia de amor. Un amor que vence todas las barreras, que perdona todos los pecados y que restaura lo que está roto. Es una historia que aún se está escribiendo en los corazones de las personas hoy en día. Una historia que está disponible para cada individuo que se acerca a Dios con fe. Y así, la historia de la redención continúa, llevando consigo la promesa eterna de la bendición divina. Cada día, en cada momento, el amor de Dios sigue transformando vidas y cambiando destinos. Y mientras esta historia sigue desplegándose, todos somos invitados a ser parte de ella, a experimentar la maravilla de la redención y a compartir este increíble regalo con el mundo. En cada vida transformada, en cada alma redimida, la historia de la redención cobra vida una vez más, recordándonos que a pesar de todas las dificultades y desafíos, el amor de Dios siempre prevalecerá. Y así,
En medio de las alegrías y las tristezas de la vida, en medio de los altibajos de la historia humana, la historia de la redención continúa siendo la mayor historia jamás contada, una historia de esperanza, perdón y amor eterno.